Buenas tardes. Vamos a hablar hoy, siguiendo con el sistema institucional de distintos países, hablaremos hoy de la transparencia en Portugal y analizaremos el marco normativo de la transparencia en este país. Bueno, antes de comenzar a analizar el conjunto de normas de referencia que nos dicen cuáles son las obligaciones, los derechos en Portugal, para situarnos, diremos que Portugal es un país que tiene aproximadamente unos 10 millones y medio de habitantes, es una república parlamentaria y en su constitución se nos habla de 4 instituciones básicas, o lo que en la Constitución llaman los órganos de soberanía. Estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando del gobierno de la República, hablamos de los tribunales y, por supuesto, de la Asamblea de la República. Junto a estos órganos de soberanía, en la Constitución también se habla de una organización administrativa y política a nivel territorial. Y esta división territorial, al igual que las instituciones anteriores, también quedará afectada por lo que digamos a continuación respecto de la transparencia. Esta división territorial se compone de lo que se denominan en el régimen portugués las autarquías locales, que bueno, para las denominaciones más próximas a nuestro sistema en España serían las entidades locales. Fundamentalmente, en Portugal la Constitución nos habla de dos autarquías, de dos entidades locales, que son por una parte las freguesías, que son lo que en España sería algo similar a las entidades locales menores, parroquias, etcétera, pero que allí, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, están muy asentadas y son una unidad muy importante, ¿no? En España son excepcionales y allí, en cambio, están divididas por todo el país y de hecho cuentan con alrededor de unas 3.000 freguesías, ¿no? Como entidad local. Estas freguesías se agrupan en municipios, hablamos en torno a unos 300 municipios, a semejanza de los ayuntamientos, concejos en otros países y demás. Y si vamos subiendo de escalón a nivel territorial, nos situaríamos ya en el nivel de las regiones. En cuanto a las regiones, bueno, Portugal tiene una peculiaridad y es que la Constitución prevé la creación de las regiones administrativas, que sería algo similar, probablemente no con tanta autonomía, pero algo similar a las comunidades autónomas que, por ejemplo, tenemos en España. Pero la cuestión o el problema es que no se crean directamente las regiones administrativas en la Constitución, sino que la Constitución prevé que se puedan crear. Y lo cierto es que a fecha de hoy todavía no se han creado las regiones administrativas. Y este dato, el hecho de que todavía no existen, lo que ha provocado pues es que florezcan entidades locales intermedias de tipo asociativo. Entonces cuentan con muchas áreas metropolitanas, comunidades interprovinciales, es decir, entidades de diverso tipo, de base asociativa, que de alguna forma suplen esta falta de la entidad superior de tipo regional. Lo que sí es cierto es que la Constitución también contemplaba que, en tanto en cuanto no se crearan estas regiones administrativas, el territorio estaría dividido en distritos, son 18 los distritos que tiene el territorio, y en esos distritos también habría algún tipo de administración. En la actualidad existen estos 18 distritos que no han asumido muchas competencias porque, como digo, el máximo nivel de gestión y de protagonismo lo tienen estos entes intermedios asociativos, después del salto del municipio, lógicamente. Y existen 18 distritos que cuentan con asambleas que están integradas por representantes de los ayuntamientos, por concejales que provienen de los plenos de los ayuntamientos. Por lo tanto, sí tenemos esta organización pseudoadministrativa, pero no es la que está prevista en la Constitución, que no ha llegado todavía a desarrollarse. Lo que sí existe también a nivel regional son las regiones autónomas. Las regiones autónomas sí se han creado y son el gobierno regional de los archipiélagos, ¿no? Del archipiélago de las Azores y del archipiélago de Madeira. Estas regiones autónomas disfrutan de una gran autonomía, tienen reservas competenciales en algunos ámbitos, pueden dictar leyes, regular sus propios tributos, etc. O sea que tienen un nivel de autonomía
por utilizar el símil del país en el que estamos, tienen un nivel de autonomía que se acerca al de nuestras comunidades autónomas. Y cuentan, lógicamente, con algo muy similar a lo que sería nuestro delegado del Gobierno en las comunidades autónomas, que es un representante de la República en la región autónoma. Como digo, solo dos, Madeira y las Azores. Bueno, pues este sería un poco el marco político, organizativo, administrativo que tenemos en nuestro país vecino y que va a soportar el régimen de transparencia del que vamos a hablar, soportar en el sentido de sujetar, no de que lo padezcan, de que vamos a hablar a continuación. Bueno, para hablar del régimen de transparencia en Portugal, lógicamente lo que vamos a hacer es partir de las normas superiores, en este caso de la Constitución portuguesa. La Constitución portuguesa, la Constitución vigente en la actualidad, ya sabéis que provenía Portugal de una dictadura y tras la Revolución de los Claveles se aprobó la Constitución del año 1976. Bueno, pues ya en el año 1976 en Portugal pensaron que era importante tener en cuenta el derecho de participación de los ciudadanos y en la primera redacción de la Constitución, como veis, ya se dice que todos los ciudadanos tienen derecho, bueno, a obtener información, a ser esclarecidos, a obtener aclaraciones, información acerca de los actos del Estado y de las demás entidades públicas, así como a ser informados por el Gobierno y demás autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos. Ahí ya tenemos esa primera ligazón que se establece entre los ciudadanos y los poderes públicos que tienen que informar y ciudadanos que tienen el derecho a interpelar y a recibir respuesta a las cuestiones que les interesen, ¿no? Pues, como una forma de transparencia, de control, de participación, etc. La Constitución de 1976 en su primera redacción solo contenía esta alusión a la transparencia, pero sin embargo fue modificada más adelante, en el año 1989, para contemplar de forma expresa el derecho de acceso, es decir, la participación o la transparencia pasiva que conocemos, ¿no? En ese momento, en el año 1989, se incluye este artículo de 168.2, en el que, como veis, se dice que los ciudadanos tienen derecho de acceso a los archivos y a los registros administrativos, por supuesto, como siempre, dentro de un margen, dentro de unos límites, dentro de un marco que, como veis, tiene que establecer la ley, que para fijar ese marco, como os podéis imaginar, y viene siendo recurrente en todos los países, tiene que tener en cuenta los límites que requiera la seguridad, los límites que requiera la investigación criminal y los límites que requiera la intimidad de las personas, ¿no? Como elementos típicos que siempre se reiteran en todos los regímenes jurídicos que tienen que ver con el acceso. Luego veremos cómo se desarrollan, pero esos son los tres límites que se prevén desde la Constitución. Una pregunta que le quería hacer. En la Constitución de Portugal, ¿también hay una diferenciación como en la española de los derechos fundamentales? Sí, a eso iba ahora, precisamente. Este artículo 268 no estaría, os podéis imaginar por el número que lleva el artículo, no estaría dentro del bloque de los primeros títulos donde habitualmente están los derechos fundamentales, ¿no? Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional portugués, en diversas declaraciones, en diversas sentencias, sabéis que allí llevan el nombre de acuerdos y declaraciones, en diversas sentencias ha establecido que este derecho de acceso, el que se regula en el 268.2, ha de tener un tratamiento análogo a los derechos fundamentales. Y de hecho, en el marco de los derechos fundamentales también se establece, o sea, en el bloque, en el grueso, también se establece que puede haber otros derechos de tratamiento análogo. Y precisamente este es uno de los que no tenemos ninguna duda de que tiene tratamiento análogo, porque el propio Tribunal Constitucional lo ha corroborado así en sus sentencias. Esto supone el reconocimiento de esta naturaleza análoga a la de un derecho fundamental, pues supone básicamente la reserva material de ley, ¿no? ¿Qué tipo de normas puede regular este
este derecho y exige también, lógicamente, que las restricciones que se establezcan a este derecho tienen que estar amparadas en la defensa de otros derechos que también tengan protección constitucional. Este es un poco el marco que ha dado el Tribunal Constitucional respecto de este derecho de acceso. Bueno, pues para desarrollar todo este núcleo de transparencia que contiene la Constitución, en Portugal se han dictado diversas leyes. La primera de ellas en el año 93, como veis, bueno, 4 años después de la modificación de la Constitución. La siguiente en el año 2007 y una relativamente reciente que todavía podemos decir que está casi en pañales, que es del año 2016. Lógicamente, pues lo que vamos a analizar nosotros es el marco jurídico que se desprende de esta norma de 2016, sin perjuicio de que tengamos que hacer alusión, bueno, pues a algunas interpretaciones que provienen de las normas anteriores y que nos marcan un poco, en tanto en cuanto todavía no se ha abierto el camino de la nueva ley, que, como ya veremos enseguida, pues ha supuesto un cambio importante en algunos aspectos que diremos. Pocos, pero en algunos sí importante. Lo primero que debemos hacer al aproximarnos a esta ley de 2016 es una ley que se suele abreviar como LADA, porque es la Ley de Acceso a la Documentación Administrativa. LADA es la forma en la que normalmente en Portugal se refieren a esta norma. La Ley de Acceso a la Documentación Administrativa. Esta ley, como os decía, contempla, por supuesto, la transparencia activa, contempla también la transparencia pasiva y se refiere también brevemente, y bueno, en un apunte aludiremos a ello, se refiere también brevemente al derecho a reutilización de la información, ¿vale? Bueno, pues antes de comenzar, lo primero que haremos es observar cómo en la ley hay ciertas materias que se excluyen de la regulación del acceso. No porque no vaya a haber acceso en ellas necesariamente, sino porque el régimen de la ley no vale para ellas y entonces se ha preferido en algunos casos que se rijan por sus propias normas. ¿Cuáles son estas materias? Las materias excluidas en la ley y regidas por sus propias normas. Pues la clásica que tenemos en todas las regulaciones de derecho administrativo y de procedimiento administrativo, que es el acceso por el interesado en el procedimiento administrativo al propio procedimiento administrativo. El acceso del interesado no es que no haya, lógicamente, por supuesto que tiene acceso, pero se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y no por la ley de acceso. La seguridad y la investigación criminal. Esto es lo que está protegido por la Constitución y, por lo tanto, no se ha querido aplicar esta ley, o en esta ley no tenemos unas regulaciones detalladas sobre estas cuestiones, bueno, más allá de lo que tenga que ver con documentos clasificados, seguridad del Estado, etcétera, que hay alguna remisión, pero no hay en la ley regulación de estas cuestiones que, como veis, ya desde la propia Constitución están hiperprotegidos, ¿no?, frente al acceso. Tampoco se regula en esta ley el acceso a los clásicos registros públicos, pues al registro civil, al registro mercantil, propiedad y el registro de penales, de antecedentes penales. Tampoco contempla la ley el acceso a los archivos notariales y tampoco contempla la ley el acceso a los censos electorales. Cada uno de ellos se regirá pues por su propia normativa, incluida la electoral en el último caso. Y también contempla la ley que quedan excluidas de ella, de la LADA, algunas actividades que están protegidas por un régimen de secreto peculiar. No estamos hablando aquí de los secretos de Estado, sino actividades cuyo desempeño, cuyo desarrollo tiene alguna protección especial, como el secreto judicial, que se regulará, bueno, pues por las normas del proceso judicial, el secreto fiscal por las normas tributarias, el secreto estadístico, el secreto bancario, el secreto médico, cualquier otra profesión cuya actividad esté protegida por alguna norma que garantice su secreto, o el secreto en algún procedimiento administrativo que pueda ser, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo, expresamente declarado secreto.
Y luego, bueno, por último, por supuesto, hay una alusión en este listado, hay alusión a otras posibles actividades que puedan quedar excluidas por la ley siempre y cuando se diga expresamente así en otra ley y, lógicamente, esté amparado todo ello por una justificación, ¿no?, que quede comprendida dentro del marco de la Constitución. Bueno, pues fijado el marco dentro del cual nos vamos a mover, vamos a seguir un esquema del estudio de la transparencia similar al que ya hicimos en su día con la Unión Europea, es decir, cuál es el objeto de la transparencia, cuáles son los límites, cuáles son los sujetos, la transparencia activa, la transparencia pasiva, y aquí sí veremos cuáles son las instituciones que están al servicio de la transparencia, porque en Portugal, como en la mayoría de los países, sí se ha creado esa institución, a diferencia de lo que ocurría en la Unión Europea. Pues comenzamos entonces con el objeto de la transparencia. Pues el objeto de la transparencia, el objeto del acceso y el objeto después de la información activa es, pues como siempre, el documento administrativo. El documento administrativo se define en la ley como el contenido o las partes de partes de contenidos que estén en posesión de entes u órganos, como siempre, de nuevo, cualquiera que sea su soporte, en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otro soporte material. Este sería el objeto del derecho de acceso. De nuevo, aquí aparecen dos ideas recurrentes, ¿no? Se trata de esos contenidos que hace falta que estén en posesión de los entes u órganos, ¿no? Esto quiere decir, para empezar, como ya sabemos, que es indiferente que ese ente, ese órgano al que nos dirigimos, sea o no sea el autor de ese documento. Es suficiente con que esté en su posesión, ¿no? Sin embargo, aquí, si recordáis, cuando hablábamos de la Unión Europea, cuando se planteaba esta cuestión, sí decíamos que en el marco de la Unión Europea, para el acceso a la Unión Europea, cuando la Unión Europea no era la autora del documento, sí se establecía algún tipo de relación con el autor del documento, dependiendo de quién fuera el autor, simplemente una consulta, o si era algún Estado, incluso podía llegar a la posibilidad de veto. Pues en el caso de Portugal esta cuestión no se regula, no se prevé, no se contempla. Se contempla el acceso indiferentemente de la posesión, pero sin necesidad, independientemente de la autoría, pero sin necesidad de ponerse en contacto con el autor del documento. Lógicamente, pues, por esta vía pues, se da acceso a cualquier tipo de documento que esté en posesión de las autoridades. Es indiferente que haya sido elaborado por otra autoridad, por otra administración, por un ente privado, por un particular, es indiferente en este sentido. Eso sí, lo único que se ha establecido en este sistema institucional, a través de resoluciones de la entidad encargada de velar por la transparencia en Portugal, que es la CADA, me referiré a ella con este nombre porque es la Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa, lo que sí ha establecido es que esta regla del acceso a cualquier documento que esté en posesión de los entes se va a excepcionar cuando el ente esté en posesión del documento, pero haya elaborado ese mismo documento en el marco de un contrato privado con un tercero. Es decir, si la administración, pongamos por caso una entidad de investigación, ¿no?, celebra un contrato con un particular, con un tercero, va a realizar determinada actuación de investigación a cambio de un precio, y en el fruto de esa relación contractual el ente elabora o tiene una serie de documentos, esos documentos no pueden ser cedidos a un tercero sin la aquiescencia o la participación de la otra parte contratante, porque lo que se estima en este caso es que si se diera acceso sin más por el mero hecho de estar la autoridad o la administración en posesión del documento, se estarían vulnerando el régimen y el derecho de los contratos, ¿no? Estaría vulnerando a la otra parte en el contrato, y por lo tanto en estos casos sí que es verdad que no basta con la mera posesión para poder dar acceso a este tipo de documentos.
Y respecto de la posesión, en Portugal se establece también respecto de la información medioambiental. Y sobre lo anterior y sobre el tema de la propiedad intelectual. También se protege, pero eso no quiere decir, o sea, puede haber acceso, pero con los límites de la propiedad intelectual. Pero en este caso piensa que la propiedad intelectual puede que esté siendo de la propia administración, pero lo que media es un contrato, y lo que se dice es: yo estoy haciendo esto, por ahora lo tengo yo, es mío, pero lo estoy haciendo para un tercero, violo el contrato si cedo esto que estoy haciendo yo. Entonces, la protección de la otra parte del contrato, lo que entra en juego y lo que impide el acceso en estos casos. Os decía que respecto de la posesión también hay una modulación con relación a la información medioambiental. Ya sabéis que, bueno, por efecto de la normativa comunitaria, el acceso a la información medioambiental es mucho más intenso que a cualquier otro tipo de información, y por eso se establece en la legislación portuguesa que respecto a la documentación medioambiental se puede exigir el acceso no solo si la autoridad está en posesión del documento, sino también si debería estar en posesión del documento. Es decir, si debería estar en posesión de ese documento y no está, la autoridad tendrá que buscarlo, localizarlo y hacérselo llegar a la parte que esté interesada. Es estar en posesión o la obligación de estar en posesión de esa documentación. Con lo cual, desde ese punto de vista, evidentemente, pues se amplía el derecho. El segundo elemento en la definición del documento es el que tiene que ver con el soporte, ¿no? Los datos que nos da la referencia a que esos contenidos tienen que estar en un soporte, cualquiera que sea ese soporte. Y de nuevo volvemos a la idea del documento existente. Lo que nos quiere decir con esto la ley es que se puede dar acceso a un documento, pero ese documento tiene que existir, ¿no? Lo que no se crea a través del derecho de acceso es la obligación de las instituciones de producir documentos, de elaborar documentos nuevos, de componer documentos, de hacer síntesis, reelaboraciones, etcétera, etcétera, que es la misma idea, por otra parte, ¿no?, de la que ya hablábamos también un poco en la Unión Europea. Esto que excluye del carácter de documento, pues las informaciones verbales, ¿no?, aquellos datos de los que se tenga conocimiento, que se vayan transmitiendo de forma verbal, pero que no se hayan volcado en ningún soporte material. Y lo que es más, en Portugal se ha establecido también por la CADA, ¿no?, por el Organismo Portugués de Protección de la Transparencia, que la necesidad de que para que haya documento necesitamos que exista un soporte llega a tal punto que si la entidad tiene obligación de elaborar ese documento pero no lo ha elaborado, tampoco a través de la vía de acceso podemos exigirle que elabore el documento, porque el documento no existe. A lo mejor podremos enfrentarnos a la administración o a la institución desde otro punto de vista por inactividad, porque no ha actuado, etcétera, etcétera. Pero no podemos utilizar el acceso para forzarla a que elabore el documento, porque el límite está en documento existente, documento elaborado, contenidos volcados por un soporte, ¿no? Todo esto, entre otras resoluciones posteriores, proviene de un supuesto en el que un particular solicita a un ayuntamiento el inventario de los bienes municipales. La legislación portuguesa contempla la obligación de realizar ese inventario, pero este ayuntamiento en particular no había confeccionado todavía el inventario. De modo que a través del acceso se pide el inventario, se deniega el derecho de acceso porque el inventario no existe, no hay información en un soporte, se recurre lógicamente y lo que acaba sosteniéndose es precisamente lo que acabamos de decir. El derecho de acceso no puede obligar a alguien a que elabore el documento no está elaborado, por lo tanto no podemos confundir el derecho de acceso con el derecho de las instituciones a cumplir con sus obligaciones de elaborar documentos, ¿no? Y eso es un poco la idea que ha quedado detrás de esta necesidad de soporte del documento. La ley portuguesa
insiste o refuerza, lógicamente nos podemos imaginar que en todos estos procedimientos administrativos hay documentación, ¿no? Pero insiste mucho, refuerza mucho la ley portuguesa la idea de que el acceso a los documentos de estas características en todo caso ha de estar presente cuando hablamos de procedimientos de elaboración de actos administrativos, los clásicos procedimientos administrativos, ¿no? Procedimientos de elaboración de actos, procedimientos de regulación, es decir, procedimientos de elaboración de normas, procedimientos de contratación pública, procedimientos financieros y presupuestarios de las administraciones y, por supuesto, todos los procedimientos que tienen que ver con la gestión del personal, con la gestión de los recursos humanos al servicio de las administraciones públicas. Y de este documento, ¿qué podemos saber, conocer? ¿Qué posibilidades se nos ofrecen ante este documento? Bueno, pues también las clásicas, ¿no? No hay grandes novedades aquí. La ley contempla la posibilidad de consulta, la posibilidad de obtener copia, la posibilidad de ser informado sobre la existencia y, en su caso, el contenido de ese documento. Y por último, lo que nos permite perfilar también un poco el acceso o la transparencia es tener en cuenta que la ley, desde un primer momento, señala que las actuaciones que vamos a ver a continuación no se consideran documentos, y en la medida en que no se consideren documentos y el acceso se produce al documento, lógicamente están excluyendo la posibilidad de acceso en estos ámbitos. No existiría el derecho en estas cuestiones. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué no consideramos documento y, en consecuencia, a qué no hay acceso en el régimen portugués? Bueno, pues a algo que sí, curiosamente, en el derecho comunitario o en el ámbito de la Unión Europea sí teníamos acceso, que era a las notas personales, a los apuntes, a las comunicaciones electrónicas personales, a los esbozos, a las notas que se toman, ¿vale? Todo este soporte que se puede utilizar por particulares a la hora de trabajar, de participar en los procedimientos administrativos, no se considera documento y, por lo tanto, no hay acceso a esta información. A este respecto, la CADA, el organismo portugués, ha señalado, lo cual bueno, también es interesante, ¿no?, que no deben considerarse notas personales los registros que toman los secretarios de los órganos colegiados para confeccionar posteriormente el acta correspondiente del órgano colegiado. De esta manera, bueno, aunque no todo quede salvado, a través de esa interpretación del organismo, estas notas fehacientes que luego se van a utilizar, es más, las grabaciones, por ejemplo, que luego se van a utilizar, sí serían un documento, sí habría acceso a ellos, porque la CADA considera que más que apuntes son un registro vivo de lo que está ocurriendo, que sí está en un soporte y, por lo tanto, en este sentido no se debe negar el derecho de acceso a esta información. No se considera documento, en segundo lugar, la actuación que no es administrativa del Consejo de Ministros o de los secretarios de Estado y su preparación. Es lo que entre nosotros conocemos como la actuación política del Gobierno. Cuando hablamos de actuación, la actuación del Gobierno, solemos decir y solemos sostener que el Gobierno es poder ejecutivo, pero al mismo tiempo que es poder ejecutivo también es el máximo órgano de la administración, y hacemos esa doble distinción, ¿no? El Gobierno lleva a cabo actuación administrativa, el Gobierno lleva a cabo actuación política, es herencia, ¿no?, del derecho francés, en este sentido, del acto político de gobierno. Bueno, pues esto es un poco el reflejo de ello, ¿no? Lo que nos están diciendo aquí es que, pues, en aquello que hayamos identificado como actuación política, es decir, cuando el Consejo de Ministros actúa como poder ejecutivo, respecto de esta información no tenemos acceso porque no la vamos a considerar actuación administrativa. Esto es un poco la idea que está detrás, ¿no? Y por último, tampoco hay acceso, evidentemente es difícil decir que estos no son documentos, ¿no? En realidad, más bien, quizá deberíamos estar hablando de exclusiones, que en el fondo es lo que es esto, ¿no?
Tampoco debemos considerar documentos aquellos que se producen en el marco de las relaciones diplomáticas. Como digo, bueno, evidentemente si son contenidos, si tienen soporte y demás, pero lo que se ha querido es excluir esta información del derecho de acceso. Quizás se pueda alcanzar de otras formas, de una forma convencional, con acuerdos, etcétera, pero desde luego no a través de ese vehículo que es el ejercicio del derecho de acceso. Bueno, pues damos un salto y abordamos quiénes son los sujetos obligados. Ya sabemos qué podemos conocer y ahora vamos a ver frente a quién se lo podemos pedir, quiénes están obligados a facilitar el acceso. Bueno, el listado es largo, pero es muy clásico y no tiene, yo creo que, grandes sorpresas, ¿no? Lógicamente hablamos, siguiendo la terminología de la Constitución, pues la ley habla de los órganos de soberanía, las 4 instituciones de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Que son la Presidencia, la Asamblea, el Gobierno y también los tribunales. Están obligados también, lógicamente, todas las administraciones públicas de carácter territorial, es decir, la administración que soporta el Estado, la administración regional, del tipo que sea, como las que describíamos anteriormente, y las administraciones de las entidades locales. Hace referencia a la ley también a otros órganos del Estado, no a los de soberanía, a otros órganos, cuando ejerzan funciones materialmente administrativas y no cuando estén desempeñando su función característica. Y aquí incluimos, o estamos pensando fundamentalmente en su defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? Que es el proveedor de justicia en Portugal, por ejemplo. Se incluye también, lógicamente, a la administración instrumental, la administración institucional, también viene obligada por la ley. Viene obligada también por la ley lo que, bueno, últimamente todos ya empezamos ya a denominar el sector público, ¿no? De las administraciones, es decir, todas las empresas de titularidad pública y las fundaciones privadas en mano pública, el sector público, por lo tanto. Quedan incluidas también las asociaciones y agrupaciones de administraciones, pues lo que antes veíamos, todas las áreas metropolitanas, mancomunidades, etcétera, etcétera. También los concesionarios administrativos, lógicamente, siempre con relación a la materia propia de su función de concesionario, de su función administrativa o del ejercicio de las potestades que en su caso se le otorguen en virtud de esa concesión administrativa. Incluye la ley también este bloque o esta descripción que encaja perfectamente con la terminología que venimos empleando en el marco de la contratación pública. No sé si os suena, a los que estéis un poco más familiarizados con las reglas de contratación pública en los países de la Unión Europea y en la Unión Europea. ¿Os suena esta descripción? Pues si os fijáis aquí, en realidad, esta descripción, entidades con personalidad jurídica, es decir, personas jurídicas, da igual, fijaos que aquí no nos están diciendo de naturaleza pública ni de naturaleza privada, es indiferente, son personas jurídicas que, ¿dónde está? Aquí, que tengan por objeto dar cumplimiento a una necesidad de interés general, que no tengan estrictamente carácter industrial ni mercantil, es decir, que no sean estas, ¿vale? Siempre y cuando en esa persona jurídica se dé alguna de estas 3 características, que es que mayoritariamente esté financiada por una de las anteriores, administraciones, poderes, demás, o que alguna de las administraciones o poderes controlen su gestión, les puedan dar órdenes de comportamiento, de gestión, etcétera, etcétera, o que alguna de las anteriores tenga la potestad para designar a la mayoría de los miembros de sus órganos de dirección, de administración o de fiscalización. Si se dan estas características, estaríamos de nuevo ante
un sujeto que podemos incluir dentro de este apartado. Os decía que esto recuerda mucho, si habéis leído o os habéis familiarizado con la legislación de contratación pública, esto recuerda mucho a la descripción que hacen las normas de contratación en Europa, en el marco de la Unión Europea, de los poderes adjudicadores. El poder adjudicador. Ya sabéis que, al menos en España, clásicamente la contratación administrativa o las reglas de contratación administrativa se establecían entre una administración y un contratista. Todo lo que no fuera administración, y ahí entraba el fenómeno de la huida del derecho administrativo, ¿verdad? Creábamos estas entidades para no tener que quedar sometidos a los controles del derecho administrativo, pues todas estas entidades quedaban fuera de la aplicación de las reglas de contratación administrativa. Por lo tanto, ahí no había publicidad, no habría concurrencia, había mucha más libertad. Ese era, bueno, en esencia el sentido de la huida, ¿no? Pero desde la Unión Europea lo que han querido es introducir un poco de orden y de control. Dicen la Unión Europea, aquí sois muchos países, cada uno denomina de mil maneras a sus administraciones, a sus instituciones y demás, así que a mí me da igual si a nivel interno esto es una administración, no es una administración o qué es. A mí lo que me importa es esto. Y a esto, desde la Unión Europea, yo le voy a llamar poder adjudicador. Por lo tanto, siempre que estemos ante esto, aplica las reglas de contratación pública. Y aquí un poco la idea es la misma, ¿no? Bueno, voy a aprovechar este concepto omnicomprensivo de la Unión Europea, o esta forma omnicomprensiva de escribir que se hace en la Unión Europea. ¿Que eres administración? ¿Que no eres administración? Bueno, no lo sé, pero ¿se dan estas circunstancias? Pues entonces tienes que garantizar el derecho de acceso como si fueras administración, que es un poco eso que está detrás del pensamiento de la Unión Europea. Dime. Ahí también entroncaría, por decirlo así, o acogería el tema de la subcontratación, entiendo. Porque si al fin y al cabo hay algo de gestión o están financiadas por las anteriores, pues también entrarían. Pero no sería el caso, porque aquí estaríamos hablando del sujeto, o sea, no el subcontratista. El contratista en todo caso estaría aquí, en la concesión. Pero el subcontratista ya sería un tercero que contrata con el contratista. Ya no tendría una financiación directa de la entidad pública. Ya nos iríamos demasiado lejos. Sí, pero bueno, pero si por ejemplo fuera una subcontratación de una empresa pública, sí que entraría. Podría entrar, claro. Sí, en ese no, caso no todo, sí. Pero algo sí. Sí, en ese caso sí. Aquí de todas formas entrarían o pueden entrar, y claro, lo estamos hablando desde la perspectiva del derecho nacional, que probablemente en el portugués a lo mejor las definiciones no sean exactamente las mismas, ¿no? Pero claro, y nos estamos saltando de tema. A simple vista en la contratación sabéis que existen distintas reglas en función de la intensidad con que consideremos a ese sujeto administración o no, ¿no? A medida que nos alejemos, las reglas son mucho más suaves y hay mucho menos control, que es lo que se llama control público, que no sea ni poder adjudicador ni administración pública, que serían clásicamente, ¿dónde estáis? Aquí, las empresas públicas y las fundaciones públicas, ¿no? O sea, en la contratación tendríamos diversos niveles, de más a menos. Fijaos que aquí están todos al mismo nivel. Aquí, en cuanto al derecho de acceso, yo tengo al mismo nivel a una empresa pública que a la administración territorial, a diferencia de lo que ocurre con la contratación. También es verdad que aquí yo no estoy transponiendo derecho comunitario y en el derecho a la contratación sí, por ejemplo. No sé si habías levantado la mano. Ah. ¿Podría entonces justificarse su calidad de sujeto obligado en que el origen es el financiamiento de... Una financiación directa pública. Ojo, esto tiene que estar sí o sí. O sea, no me basta la financiación. No es la financiación la que me lleva a esta categoría, es esto más alguna de estas tres. O sea, no son 4 posibilidades, es una más una. ¿Me explico? O sea, necesito siempre tener a esta persona jurídica que está realizando una función de interés general. Eso lo necesito siempre. A partir de ahí, yo luego voy a contrastar que se dé alguna de estas tres. Por eso el mero hecho de la financiación no siempre me va a conducir a este punto. Puede, pero tendría que darse lo primero también. ¿De acuerdo?
respecto de este apartado en particular, quiero decir. Bueno, pues como decía, por ejemplo, en Portugal aquí muy tempranamente, incluso la verdad es que en este sentido hay cosas en las que han estado fuertemente concienciadas y otras en las que no tanto, ¿no? Como hemos visto por el camino de las exclusiones. Sin embargo, respecto de estas cuestiones, sí tempranamente, incluso antes, porque he de deciros que este punto en particular fue añadido en la última ley, ¿no? Es decir, antes de la última ley, pues tendríamos que ajustarnos a las categorías clásicas, ¿no? Sin embargo, en Portugal, por vía de la interpretación de la CADA, ya habían dado muchos pasos, habían avanzado mucho, porque, por ejemplo, en Portugal consideraban o tenían resoluciones en las que se decía que los centros privados de enseñanza superior estaban sometidos a la ley también, ¿no? Porque eran enteramente privados, pero su función era de interés general, que era la educación, y probablemente en el sistema portugués pues tuvieran cierto nivel de financiación. Por lo tanto, quedaban, aunque fueran entidades absolutamente privadas, sometidas. Pero bueno, de alguna manera, esto que luego ha venido tan bien descrito y redactado en el derecho comunitario, que nos ha bastado cortar y pegar de la normativa de contratación para traerlo aquí, pues ya se venía anticipando y ya se venía vislumbrando y ya veíamos que había resoluciones en ese sentido, ¿vale? Siguiendo con la lista, bueno, no hay gran novedad ya. Entidades que en algún momento, con carácter previo, hayan estado en alguna de esas categorías, aunque ahora ya no lo estén, respecto a la documentación que tenga que ver con ese periodo en el que estuvieron incluidas en esas categorías. Y por último, en la información ambiental, cualquier persona que tenga una información por cuenta o en nombre de las entidades anteriores. Bueno, pues por supuestos de colaboración entre particulares, para protección medioambiental, administraciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí la extensión de los sujetos es mucho mayor. ¿Cómo los ciudadanos saben a este apartado, a esta empresa o fundación o lo que sea para poder hacer una consulta? Porque en el fondo tiene que cumplir una serie de requisitos que, no sé, a lo mejor no es tan fácil saber que está dentro de lo si está permitido. O no está dentro. ¿Existe claro, una nómina, algo así o no? En materia medioambiental, por ejemplo, sí existe una relación de todas las... de todos los que quedan sometidos a la ley. La Administración está obligada a publicar esta relación, ¿no? Y bueno, lo cierto es que nos movemos siempre en este ámbito de la indefinición, ¿no? Al final el que más sabe es el que más derechos tiene, no porque tenga más, sino porque sabe que los tiene, ¿no? Es un poco esta idea, ¿no? Sí que hay algunos ámbitos donde es verdad que se obliga a informar de que ese ente tiene que dar acceso y tiene un nivel de transparencia diferente, pero lógicamente no siempre es así, sobre todo cuando nos movemos en términos de interpretación como son estos, ¿no? Pero bueno, nos ocurre en todos los aspectos de... Sí. Decía hace un momento que al igual que nos ocurría aquí, ¿no? Que en el sistema portugués, antes de la confirmación normativa, ya se reconocía por las entidades, por la CADA, el derecho de acceso por estos entes, también en Portugal lo que hemos visto, han insistido en ellos los tribunales y la CADA también, es que el derecho de acceso se tiene respecto a la información que se genere, no solo cuando se está, por ejemplo, una administración, un poder público, etcétera, no solo cuando se está actuando con poderes públicos y como poder público, sino también cuando se está actuando sometido al régimen de derecho privado, es decir, la huida del derecho administrativo. Me da igual que te estés poniendo la careta de administración o que te la hayas quitado y estés actuando sometido al régimen de derecho privado. A todos los efectos, tú tienes que dar derecho de acceso. Es más, es que incluso en las resoluciones de la CADA dice, es que incluso cuando actúan sometidos a derecho privado es todavía más necesario y todavía está mucho más justificado el derecho de acceso, porque es una forma de controlar, ya que a través de esa huida lo que se ha pretendido precisamente
es huir de los controles, ¿no? Luego, en este sentido, sí que es verdad que es una legislación bastante tutora, ¿no? En cuanto a reconocer la obligación de acceso en estas entidades. Respecto de las que quedan comprendidas en la llave, es decir, llegamos justo a este punto difuso, ¿no? Susceptible de interpretación. Respecto de estas entidades, obliga a la legislación portuguesa a nombrar dentro de cada entidad un responsable de cumplimiento, ¿no? Que es el que va a velar porque se dé cumplimiento a la normativa, tanto a la transparencia activa como a la transparencia pasiva, bueno, a través del cual se van a realizar todas las gestiones, y va a ser, pues, el órgano, el responsable, el representante de estas entidades ante la institución de transparencia, ante la CADA. En el otro lado de la relación solemos tener, lógicamente, a alguien que aspira a conocer, que aspira a saber, que es el beneficiario, y en el derecho portugués, pues, como también viene siendo habitual, se reconoce el derecho de acceso en la ley a cualquier persona. La Constitución nos hablaba de los ciudadanos, bueno, por otra parte, como es normal, ¿no? En una norma de estas características, bueno, esto podría restringirlo un poco a aquellos que tengan la ciudadanía portuguesa y demás, pero sin embargo la ley es mucho más generosa y nos habla de que es un derecho que se reconoce a todos, independientemente de esta relación con el Estado portugués. Y de nuevo también, como viene siendo habitual, sin necesidad de acreditar ningún interés en particular, al menos en un marco general. Luego ya veremos, bueno, pues en los documentos nominativos hay algunos supuestos en los que es necesario acreditar ciertas cosas, pero desde el punto de vista de que estamos haciendo una descripción genérica, no hace falta acreditar interés para conseguir el acceso. Y en ese sentido y a la hora de que tú solicites acceder a un documento, ¿te tienes que identificar como en España o no? Sí, es necesario la identificación, sí. Luego lo veremos cuando veamos el procedimiento de acceso. Lo que no hace falta es justificar el porqué del acceso, salvo, como digo, en algunos supuestos, ¿no? Pero bueno, como en la mayoría de las legislaciones, ¿no? Bueno, pues dejamos el objeto, dejamos los sujetos y nos vamos, pues, con la parte más sustanciosa, ¿no? Lo que nos da el verdadero peso de la transparencia, que son los límites. ¿A qué se puede acceder de forma plena o, bueno, los excluidos ya los hemos visto antes, o a qué se puede acceder, pues, con algunas limitaciones? Bueno, la materia clásica, ¿no?, que está en todas las limitaciones, es la que tiene que ver con los secretos de Estado, ¿no? En materia de secretos de Estado, cuando se solicita un documento que esté recogido en esta legislación, pues lo que hay que hacer siempre, o lo que tiene que hacer siempre el sujeto que reciba esta petición, es ajustarse a la clasificación. Cuando algo se declara un secreto de Estado, en la clasificación del secreto de Estado ya se tiene en cuenta la circunstancia del acceso, ya se va a indicar si se puede dar el acceso, si no se puede dar el acceso, o si se puede dar el acceso pero previo estudio, previa autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí estaríamos también en un supuesto en el que probablemente, si hay autorización previa, haya que justificar, ¿no? Lo que no es, la ley es demasiado explícita sobre, en este punto al menos, qué habría que justificar, pero si hay una autorización previa es posible que luego no requieran algún tipo de justificación. Lógicamente, estas limitaciones, cuando existan, ¿no?, cuando el documento no sea accesible o lo sea solo mediante autorización previa, en estos casos se establece que el tiempo de este límite tiene que ser estrictamente el indispensable para proteger el interés del Estado que esté detrás de esa declaración del secreto. Y hay también una previsión de que cada 3 años al menos se revisarán los secretos de Estado para decidir si se mantiene o no el nivel de secreto, el nivel de acceso y demás, siempre hasta el límite de los 30 años, ¿no?, que es la legislación portuguesa. Como luego veremos, en materia de archivos es donde establece el límite a partir del cual ya los documentos, salvo situaciones muy excepcionales, son de libre acceso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este régimen de secretos se irá renovando periódicamente hasta ese límite.
Límites existen también con aquellos documentos que estén protegidos por los derechos de autor y por la propiedad intelectual, y los límites serán los que vengan marcados en la legislación civil o en la legislación mercantil al respecto. Límite también con otro límite también conocido y repetido, que es el que tiene que ver con los documentos preparatorios, ¿no? Documentos preparatorios de alguna decisión que se vaya a tomar, que esté por tomar, que esté por adoptarse, o los documentos que tengan que ver o que obren en procedimientos que todavía no hayan finalizado, procedimientos que no estén concluidos. En este caso, ¿en qué consiste el límite? Bueno, pues sencillamente en que en estos supuestos el acceso se puede retrasar, se puede demorar, se puede posponer. ¿Y posponer hasta cuándo? Bueno, pues la legislación portuguesa da 3 pautas o 3 límites y nos dice hasta estos 3 momentos que ahora comentaremos. Por supuesto, se puede dar acceso antes, pero en todo caso podríamos retrasarlo hasta estos momentos, siempre acogiéndonos al que llegue antes, ¿no? al que tenga lugar en una primera ocasión. Lo podemos retrasar preparatorios de decisiones hasta que se adopte la decisión, lo podemos retrasar en el seno de procedimientos administrativos hasta que se archive o se concluya ese procedimiento administrativo, o en todo caso lo podemos retrasar hasta 1 año después de la elaboración del documento al que queremos acceder. Tenemos estos 3 hitos, estos 3 momentos, y lo podremos retrasar hasta que llegue el primero de ellos. En cuanto llegue el primero de ellos, habrá que dar acceso en estos casos, ¿no? Si la información que se solicita, y nos encontramos en este supuesto, es de carácter medioambiental, el ciudadano tiene además el derecho a que la institución a la que se dirija le informe o le anticipe acerca de la fecha en la que estima que va a llegar el momento en el que va a poder tener acceso, para que el ciudadano no permanezca en esta situación de desconocimiento. Bueno, una de estas, pero no sé exactamente cuándo, tiene más derecho a un nivel superior de información en este caso, ¿no? La administración tiene que hacer una estimación de cuándo, que luego puede que se cumpla o puede que no, pero la estimación en principio está ahí. Bueno, ya decíamos cuando empezábamos con las materias que estaban excluidas, que el derecho de acceso por parte del interesado no quedaba comprendido en esta ley, sino en el Código de Procedimiento Administrativo, y lógicamente, aunque solo sea por apuntarlo, bueno, se pueden imaginar que el interesado en el procedimiento administrativo no está sometido a este límite, no está sometido a que se adopte la decisión ni está sometido a que se concluya el procedimiento administrativo, sino que el interesado en cualquier momento tiene acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento administrativo en el que es parte. Pero aquí lo interesante es que, de alguna manera, lo que se ha reconocido al interesado en el procedimiento administrativo es que frente a los obstáculos en el acceso a su expediente, el interesado no solo dispone de las vías de defensa que se prevé, que se contemplan en la legislación administrativa para la tramitación de los procedimientos administrativos, sino que, aunque no se les aplique la LADA, el interesado también podría oponerse a esa denegación de acceso si llegara a través de las vías de defensa previstas en la LADA, ¿no? Entonces hay como una dualidad en cuanto a los instrumentos de defensa del interesado en el procedimiento administrativo, que no consigue, por el motivo que sea, examinar todos los documentos que obran en su procedimiento. Y respecto a esta regla de la posibilidad de posponer el acceso, la CADA ha establecido también en Portugal que esta regla no es aplicable a los concejales locales, a los concejales de los ayuntamientos, ¿no? Y tiene establecido CADA que da igual que el documento sea preparatorio o que el procedimiento no está concluido. Un concejal de un ayuntamiento siempre tiene derecho de acceso
porque el concejal al fin y al cabo está defendiendo a los ciudadanos, está representando a los ciudadanos y tiene que hacerlo en todo momento de tal forma que si se le priva de seguir la tramitación no puede ejercer en plenitud su función, ¿no? Y de ahí que por vía de interpretación de la norma la CADE haya establecido que el concejal o frente al concejal no se puede oponer esta previsión. Más límites. El acceso a documentos relativos a auditorías, inspecciones, averiguaciones que tienen que ver o que son previos con un procedimiento disciplinario que se espera abrir a raíz de esa investigación, de esa inspección, etcétera, etcétera. Bueno, pues la idea es un poco la misma que antes, ¿no? En estos casos se está investigando, se está inspeccionando, en estos casos tampoco hay que dar acceso, pero no hay por qué darlo ahora porque eso podría perjudicar o perturbar toda esa fase de investigación y entonces podemos esperar a que se abra el procedimiento disciplinario y entonces en ese momento ya sí podemos dar acceso, ojo, no a los documentos del procedimiento disciplinario porque estaríamos en el supuesto anterior, sino a los documentos de la fase de inspección a partir de la cual se abre el procedimiento disciplinario. Otro límite, el que tiene que ver con los documentos que afecten determinados bienes jurídicos y actuaciones que están especialmente protegidas, ahora las referiremos. ¿Qué ocurre en estos casos? Si un documento tiene que ver con estos bienes especialmente protegidos o actuaciones o actividades, en estos casos será necesario ponerse en contacto con la autoridad que tiene competencia respecto de esos bienes o de esas actuaciones para que esa autoridad valore si se da acceso, no se da acceso y si se da acceso si hace falta alguna autorización y por lo tanto pedir justificaciones, etcétera, etcétera. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Bueno, pues de documentos que tienen que ver con actuaciones que están siendo objeto de supervisión por otras autoridades, ¿no? Pues estoy siendo sometido a una supervisión, esta documentación tiene que ver con esa supervisión, pues antes de darte yo el acceso tendré que ver si quien me está supervisando y fiscalizando a mí ahora considera oportuno que yo te dé acceso ahora o no, más adelante o en qué momento, ¿no? Si el documento al que se solicita el acceso puede poner en riesgo pues la capacidad operacional, la seguridad de las personas o la seguridad de las instalaciones, es decir, si afecta a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios de información o de inteligencia, o también a la seguridad en las instalaciones, las representaciones diplomáticas y consulares. En estos casos, de nuevo, habría que ponerse en contacto con la persona competente para que decidiera acerca del acceso. No es un acceso directo, sino que hay que valorar las circunstancias y la situación. Y por último, dentro de este apartado también tenemos aquellos accesos que de alguna forma puedan causar un daño patrimonial grave, difícilmente reparable. Bueno, pues supuesto que se nos puede plantear cuando determinada información pues a lo mejor pueda causar determinados altibajos en la bolsa, en el mercado de valores, etcétera, etcétera, determinadas situaciones, pues a lo mejor es necesario ponernos en contacto con la autoridad competente en este ámbito para saber qué tipo de tratamiento se da, pero no es un acceso directo, sin más y enteramente libre, ¿no? Sino que bueno, debido a ese riesgo, esos daños patrimoniales en bienes y derechos que se pueden producir, hay que determinar o adoptar determinadas cautelas. Documentos sobrantes en archivos. Bueno, los documentos sobrantes en archivos, en cuanto al contenido del documento y demás, tienen los mismos límites que cualquier otro documento, pero tienen una peculiaridad adicional, ¿no? Y es que si el acceso, pensemos en archivos históricos, ¿verdad? Documentos que son fácilmente deteriorables, etcétera, etcétera, bueno, pues estamos pensando en eso. Si el
el acceso puede causar algún tipo de daño, puede hacer peligrar la integridad de la documentación, lógicamente ese acceso tiene los límites necesarios para proteger y para la debida y adecuada conservación del documento. Bueno, y el último punto, el último límite que se tiene en cuenta en la legislación portuguesa, no porque sea el último, yo lo he dejado en el último lugar porque esto siempre da mucho más juego y mucho más que hablar que los demás, es el que tiene que ver con los documentos nominativos referidos a personas físicas y se hace o se establece una equivalencia también en la ley con los documentos que afecten a la vida interna de las empresas también, porque en estos casos, luego lo repetiré porque nos vamos a detener un poco más en ellos, en estos casos hace falta pues, los dos elementos clásicos para acceder al documento, que es la autorización del afectado, ya sea el nominado o la empresa, y, o si no, en su defecto, el interés, ¿no? Acreditar el interés. Por eso decía antes, bueno, normalmente basta con que lo pida y yo no tengo que acreditar nada más. Bueno, siempre no, porque el clásico supuesto en el que no va a bastar con que yo pida el acceso es en aquellos casos en los que el interés sea nominativo, porque aquí sí tendré que justificar un interés para poder obtener el acceso al documento, ¿no? Bueno, pues merece la pena que aquí nos detengamos algo más, en particular con relación a los documentos nominativos, porque como siempre son los que han dado más juego, más polémica y más posibilidad de interpretación y, como decía hace un momento, los que han establecido un estado de la cuestión que ahora con la nueva ley, como también veremos, tiene que empezar a cambiar por los mimbres con los que se ha construido la descripción del documento nominativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, y nos vamos a mover ahora ya durante un rato en el marco de los límites a los documentos nominativos. Pues, lógicamente, para acceder a estos documentos, para acceder al documento nominativo, el primer paso que es imprescindible dar es el de determinar si el documento es nominativo o no, porque lógicamente si no es nominativo no tengo límites y si es nominativo es cuando necesitaré o el consentimiento o acreditar el interés. Por lo tanto, que sea o no sea un documento nominativo es algo que es fundamental en este sistema para saber cuál es el margen de libertad y de acceso que voy a tener. El problema que que se ha vivido en Portugal es el distinto concepto de documento nominativo. ¿Por qué? Porque para la CADA, el organismo portugués de tutela de la transparencia, y porque así venía determinado en las normas de acceso anteriores, es decir, en la norma del 93 y en la norma del 2007, el documento nominativo era el documento administrativo que se refiera a una persona singular, identificada o identificable y que contenga apreciaciones o juicios de valor o que contenga información que se refiera a la reserva, al núcleo de intimidad de la vida privada. Por lo tanto, la misma ley de acceso nos da una descripción, una definición de documento nominativo. Es decir, no había en la LADA, la ley de acceso, una remisión para entender qué era nominativo a la legislación en materia de protección de datos. ¿Y qué ocurría? Pues que la norma de protección de datos portuguesa y el organismo encargado de tutelar la protección de datos en Portugal, la Comisión Nacional de Protección de Datos, contenían una definición diferente de documento nominativo. La de la LADA, mucho más estricta en el sentido de que muchas cosas quedaban fuera de la comprensión de documento nominativo, mientras que en materia de protección de datos prácticamente todo era nominativo y por lo tanto todo tenía que ser protegido, ¿no? Y ahí el conflicto. Porque si atendemos
a esta definición. Esta es la clásica definición, la misma que hemos visto en el marco de la Unión Europea y la misma que vemos en el marco de prácticamente todos los países en materia de protección de datos, ¿no? Que un documento es nominativo cuando contiene datos personales, y son datos personales pues cualquier información que me permita identificar a una persona o que la haga identificable, siendo identificable cuando la pueda identificar de manera directa o indirecta, de cualquier forma, o en particular con referencia a un número de identificación, es decir, nuestros clásicos cartas de identificación, DNI, pasaporte, etcétera, etcétera, o a cualquier otro elemento específico relativo a su identidad física, rubio, moreno, alto, bajo, etcétera, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Lógicamente aquí ya nos metemos en terrenos más profundos y más farragosos, pero para la Comisión Nacional de Protección de Datos, la mera referencia al DNI ya convertía al documento en un documento que tenía que ser protegido porque era un documento nominativo. Pues esta disparidad, lógicamente, ha creado muchos conflictos, y más todavía si se tiene en cuenta que cuando una cesión de datos no estaba prevista en el tratamiento original de esos datos, era necesario que la Comisión Nacional de Protección de Datos diera la autorización, con lo cual ya teníamos aquí una interconexión de la norma de protección de datos, de la norma de acceso y además la participación del organismo de tutela de protección de datos en algo que podía ser un simple acceso y que a priori podía quedar simplemente dentro del margen de la CADA, ¿no? Bueno, pues ese conflicto o esa tensión ha sido permanente y ha sido constante por esas distintas interpretaciones. Porque fíjense que, y aquí de nuevo el sistema portugués ha sido muy tutor del acceso y por lo tanto no de los datos personales, lógicamente. La ley nos habla de que para que el documento sea nominativo es necesario que contenga apreciaciones o juicios de valor, pero la CADA fue mucho más allá, el organismo portugués, porque venía a decir, es que no basta con que tenga apreciaciones o juicios de valor, hace falta que sean negativos para que el documento sea nominativo. Hace falta que sean negativos y además hacen falta que con esa negatividad que aportan, pues que lesionen la dignidad de la persona, la imagen, la consideración que terceros puedan ser de esa persona, tener de esa persona. Por lo tanto, el documento nominativo se queda reducido a esto, lógicamente, ¿no? Y en cuanto a la reserva de la intimidad de la vida privada, la CADA, fíjense que no hace referencia o no le bastaba con que hiciera alusión a su vida privada, ni con que hiciera alusión a su intimidad, sino a lo que se considera el núcleo de la intimidad. O sea, era ya la semilla, lo más íntimo y lo más profundo que puede haber en cada persona, ¿no? Y de hecho, la CADA utilizaba a este respecto una expresión un tanto poética, pero que la repite en innumerables resoluciones, ¿no? Y es que nos habla de la reserva de la intimidad de la vida privada, dice, es todo aquello que nos habla de las experiencias, las luchas y las pasiones personales de los individuos. Quiero decir, y es una frase que repite mucho la CADA, ¿no? Para que veamos hasta qué punto de restricción lleva la CADA en la consideración del documento que hace referencia a la vida privada. En definitiva, al final en la práctica la CADA acababa considerando documento nominativo por esta vía, por afectar a la vida privada, pues lo que en el marco de la legislación de protección de datos vienen a ser los datos ultrasensibles, ¿no? Que son los que tienen que ver pues con la afiliación política, sindical, con las creencias religiosas, filosóficas, los datos genéticos, los datos sobre la salud o la orientación sexual de las personas, ¿no? Prácticamente nos movíamos exclusivamente en ese reducto desde el punto de vista de la legislación de acceso para considerar a un documento nominativo. Bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? La CADA tradicionalmente ha venido señalando que, por supuesto, faltaría más,
el nombre, el apellido o el número de teléfono no convierten a un documento en documento nominativo. Es más, la CADA decía expresamente, aunque para la Comisión Nacional de Protección de Datos sí lo sean, para nosotros y en el marco del acceso esto no vuelve al documento nominativo. Por lo tanto, fíjate, no es que haya que anonimizarlos, es que no es nominativo, por lo tanto el acceso es directo y sin más restricción, que ese es lo relevante, ¿no? Tampoco los datos de contactos personales como mail, salvo que haya una petición expresa de esa persona, de la persona que nos ha facilitado ese mail, de que no quiere que se divulgue, de que quiere que sea reservado. No lo es, por supuesto, como decíamos, ni el número de identificación fiscal ni el número de identidad. No lo son la trayectoria escolar o las calificaciones oficiales de los estudiantes, ¿no? Y en esto la CADA pues, ha tenido también varias resoluciones respecto de padres que estaban separados, divorciados y bueno, pues en pleitos relativos a la fijación de las pensiones de los hijos porque tenían determinada edad y consideraban que ya no tenían que seguir financiando los estudios, etcétera, pues querían hacerse con el historial académico del hijo que de otra manera no podían tener, ¿no? Y bueno, pues la CADA carta blanca porque consideraba que en este caso no estábamos para nada ante un documento de carácter nominativo. En materia de función pública también tampoco se consideraban nominativos las evaluaciones de desempeño de los funcionarios, el establecimiento de el cumplimiento o incumplimiento que los funcionarios hacían de sus obligaciones legales, tampoco el control de ausencias al trabajo de los funcionarios. En toda la documentación relativa a los procedimientos de selección de personal, oposiciones y demás, tampoco se consideran nominativos y, ojo, no a efectos de los participantes, que en ese caso ya sabemos que podrían acceder a través del derecho a por ser partícipes en el procedimiento, sino de cualquiera, es decir, un tercero ajeno a ese procedimiento selectivo podía consultar todos los currículos de los participantes, toda la documentación, etcétera, etcétera, porque se considera, o la CADA consideraba que esos documentos no eran en absoluto nominativos. Por supuesto, todo aquello que haya sido objeto de una publicación oficial pierde el carácter de nominativo. Las actas de las sesiones de los órganos colegiados, aunque en ellas se viertan opiniones sobre otras personas, tampoco tienen carácter nominativo. Por supuesto, licencias municipales, autorizaciones de apertura, de funcionamiento, concesiones, cuentas de ONGs u otras entidades que cuenten con financiación pública, tampoco serían nominativos. Retribuciones de funcionarios tampoco serían nominativos. Y algo, bueno, pues que es en cierta medida curioso, ¿no? La interpretación que la CADA hacía de las denuncias, ¿no? En procedimientos sancionadores, en procedimientos disciplinarios, porque la CADA sostenía el denunciante no se puede oponer a que se dé conocimiento de la denuncia y de su identidad tampoco, porque si la denuncia es negativa para alguien, es precisamente para el denunciado. Luego, si el denunciado, que es aquel de quien el documento tiene un juicio de valor negativo, quiere acceder, no se le puede denegar el acceso a la denuncia, ¿no? Y con esta forma de interpretarlo, al final la identidad del denunciante podía ser conocida si se solicitaba a través del acceso para el denunciado, ¿no? Bueno, cosa que pues, es bastante llamativa porque suelen estar protegidas por la identidad de estas personas, ¿no? Bueno, pues todo este sistema, estas discrepancias, estas tensiones entre estos dos organismos parece que necesariamente tienen un punto final y que ambos están llamados a entenderse porque, como decía, la ley del 16 ha dado un vuelco a todo, puesto que ha prescindido ya de esta definición del documento nominativo y establece ahora que el documento nominativo lo es en la medida en que lo sea
a tenor de la normativa para protección de datos personales. Lo cual, bueno, lógicamente es lo que está en el espíritu de toda la normativa, ¿no?, en materia de acceso en la Unión Europea, en los demás países, ¿no? Al final a lo que se suele dar preponderancia es a la interpretación que se haga desde el organismo de protección de datos para el acceso a los documentos nominativos. Evidentemente, esta protección de datos no deja de ser un límite a la transparencia y al derecho de acceso. Como vemos, en la medida en que crece la protección de datos, baja la protección de derecho de acceso, y esto es lo que hemos tenido en Portugal. Esta tensión es la que hemos vislumbrado en Portugal hasta este momento, ¿no?, en el que poco a poco están empezando a desandar el camino para adaptarse a la legislación en materia de protección de datos. Bueno, decía antes que para acceder a este tipo de documentación, la nominativa, y en su caso la que se refiere a la vida interna de las empresas, necesitamos la autorización o el interés. Bueno, la cuestión relativa a la autorización es sencilla, es la que aparece, el tipo de autorización que aparece siempre también en las normas de protección de datos, ¿no?, las reglas del consentimiento en materia de protección de datos. Hace falta una autorización escrita, una autorización que sea explícita y no albergue ninguna duda. Y hace falta que sea una autorización que exprese claramente la finalidad para la que se autoriza la consulta y qué documentos o para qué documentos el nominado autoriza la consulta, ¿no? Y lógicamente, donde de nuevo tenemos aquí un amplio elenco de interpretaciones de la CADA, del organismo portugués, es en lo que se refiere a que debemos considerar un interés legítimo, personal, directo, relevante y constitucionalmente protegido que nos permita acceder al documento nominativo en aquellos casos en los que no hayamos obtenido el consentimiento de su titular. ¿Qué interpretaciones de la CADA al respecto ha hecho la CADA? Bueno, pues bastante lógicas, ¿no? Tampoco tenemos nada especialmente llamativo aquí, pero bueno, merece la pena destacar alguna, ¿no? Ese interés legítimo, por ejemplo, se reconoce, según la CADA, o debe reconocerse, siempre que del acceso dependa la constatación o la definición de un derecho que pretende ejercerse frente a otro. Por ejemplo, la determinación de una deuda. Si gracias al acceso yo consigo probar que alguien ha contraído una deuda conmigo, es un elemento probatorio para constituir ese derecho, eso es suficiente para que se considere que hay un interés legítimo, personal, directo, relevante y constitucionalmente protegido, ¿no?, que es lo que considera y establece la ley. Evidentemente, en materia de acceso a los datos clínicos hay muchísimas resoluciones y en este sentido la CADA también es bastante abierta porque concede el acceso, bueno, pues cuando haya una relación con esa persona de la que se solicitan los datos clínicos, sobre todo cuando esa persona ya ha fallecido, por ejemplo, ¿no? Y los datos clínicos los solicitan pues los familiares porque lo que quieren es tener un conocimiento claro de qué sucedió, cómo falleció, cuáles fueron las causas reales, si hubo un debido tratamiento o no, etcétera, etcétera. Lo que viene a decir la CADA es que no hace falta que haya un interés económico detrás. Si lo hay, por supuesto, porque también estaríamos en el supuesto anterior, ¿no?, para ejercer mis derechos frente a una compañía aseguradora, para exigir una responsabilidad patrimonial, ¿no? Del acceso al final va a depender la definición y la constitución de un derecho. Bueno, pues la CADA dice que aunque no pretenda eso y lo único que quiera como familiar es conocer, es saber qué ocurrió, ¿no?, para despedirme correctamente de mi familiar, pues ahí ya entiende la CADA que estaríamos ante ese interés legítimo, personal, directo, etcétera. Por supuesto, la CADA considera que también existe este interés cuando se quiere conocer en profundidad las causas de la dolencia que ha fallecido un familiar, para saber si existe algún temor porque puede haber una transmisión genética.
¿vale? Porque puede haber una reproducción en otros miembros de esa familia, porque la enfermedad tiene un origen genético. Entonces, pues también la CADA entiende que ahí descubrir ese dato también supone reconocer un interés legítimo. En materia de investigaciones de todo tipo, históricas, médicas, científicas, demás, también la CADA tiene un amplio elenco de resoluciones de las que, bueno, pues se extraen una serie de pautas o de elementos para determinar si la investigación de carácter científico encierra o no encierra algún tipo de interés. La CADA existe al científico, al investigador, exige que pruebe la seriedad y la solvencia de su investigación, en primer lugar, pues por distintas evidencias o elementos relevantes, pues como pueden ser los avales científicos, la exposición del método científico, etcétera, etcétera, pero tiene que probar esa solvencia, ¿no? Esa seriedad como investigador. Tiene que probar el investigador también que el acceso es necesario para la investigación, lógicamente, ¿no? Que sin esos datos su investigación no se puede sostener o no puede avanzar o no se puede enriquecer, lo que sea, pero hay que demostrar esa relación de causa-efecto entre el acceso y la investigación. Además, el investigador en estos casos debe realizar las consultas directamente, in situ, ¿no? A través de los accesos si están abiertos la información o a través de la consulta en los archivos, en los registros, en las dependencias, etcétera, etcétera, con la finalidad de que haya un control, ¿no? de esa investigación. Debe el investigador dejar referencia de todos y cada uno de los documentos que ha consultado, ¿no? Debe suscribir un documento en el que relate y relacione de cuál es el objeto detallado de sus consultas. Debe despersonalizar todos los datos a los que haya tenido acceso, ¿no? En su investigación. Y por último, se le obliga, y para todo esto tiene que suscribir los correspondientes documentos, a comprometerse por escrito a que lógicamente no va a utilizar esos datos para ninguna otra finalidad distinta de aquella específica de la investigación. Bueno, en materia de, seguimos con los intereses legítimos, en materia de procedimientos de selección de los empleados públicos, también tiene la CADA establecida una doctrina en virtud de la cual se plantea o se establece que el mero hecho, fíjense que no estamos hablando aquí del acceso al procedimiento administrativo, porque lógicamente cualquier otro participante tiene acceso, pero aunque tenga acceso hay determinados documentos a los que puede que no tenga acceso, por ejemplo, exámenes médicos, exámenes psicológicos que se hayan hecho a lo largo del procedimiento selectivo. Bueno, pues estaríamos hablando de esos documentos, ¿no? Entonces, la CADA ha sostenido que el interés en impugnar, en recurrir, en defenderse, es suficiente para que se considere que existe un interés legítimo incluso para acceder a esa documentación que está especialmente protegida, ¿no? La vigilancia o los derechos que el Código Civil portugués y como otros códigos civiles conceden a los padres respecto de sus hijos, aunque estén separados y aunque uno de ellos no tenga la patria potestad, ¿no? Ese derecho de tutela, de protección al hijo, incluso aunque no se disfrute de la patria potestad, hace que los padres puedan obtener documentación referida a los hijos, por ejemplo, casos supuestos de justificaciones de por qué mi hijo no asiste a clase, que han sido presentadas en el colegio por el otro progenitor, pero que yo en teoría no puedo tener derecho a ellos porque son nominativos, porque afectan a su esfera de vida privada, pero a través del interés legítimo que se desprende del Código Civil, mi interés legítimo para proteger y tutelar a mi hijo, yo también puedo tener acceso a esa información. O bueno, pues a título quizá un poco más anecdótico, ¿no? El derecho de ciertas que se ha concedido, se ha reconocido, el interés, perdón, que se ha reconocido a algunas congregaciones religiosas para conocer
las causas del fallecimiento, enfermedad, historial médico de algunos miembros de la congregación religiosa cuando esa congregación pretende que se abra un procedimiento de canonización o beatificación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues también en esos casos se ha reconocido que existe un interés legítimo, personal, directo, relevante y constitucionalmente protegido. Bueno, pues de esa forma se prueban los milagros, que ha obrado en una, etcétera, etcétera, y se puede abrir o se puede plantear la apertura de ese proceso, ¿no? Religioso. Bueno, en todo caso, y ya para terminar este apartado respecto del interés legítimo, en todo caso lo que sí se exige es que el análisis de si concurre o no concurre ese interés se haga de forma particularizada en cada caso y poniendo en valor, contrastando, ¿no? La quiebra que se produce entre la privacidad y la justificación, el porqué del acceso en cada caso. Bueno, y por último, ya para terminar, respecto de los documentos nominativos, hay que tener también en cuenta que nominativos o que afecten a la vida interna de las empresas, hay que tener también en cuenta que estos documentos pueden estar en archivos, ¿no? Y si esos documentos están inscritos en algún archivo, a esa documentación se le aplicaría el régimen general de los archivos en Portugal. Y a tenor de ese régimen, todos estos requisitos, la autorización, el interés legítimo, etcétera, 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 ya no sería necesario cuando el archivo está abierto. Y el régimen de apertura de los archivos en Portugal establece que este momento llega a los 30 años del fallecimiento de la persona, de esa persona afectada por el acceso, porque el documento es nominativo, a los 30 años, o si se desconoce la fecha del fallecimiento, a los 40 años de la fecha de elaboración del documento, siempre y cuando hayan pasado al menos 10 años desde su fallecimiento, si no se conoce la fecha exacta, esa combinación, ¿no? Y la fecha, o sea, los 30 años es también el periodo que se tiene en cuenta para abrir cualquier documento que tenga que ver con una empresa. En este caso, los 30 años desde la extinción de la empresa o de la persona jurídica. A partir de ese momento da igual que el documento haya sido nominativo o no, porque el régimen de los archivos hace que ya el documento, por supuesto, sea abierto. Y por último, y antes de pasar ya al procedimiento en sentido estricto, lógicamente, esto no es ninguna novedad, todos lo sabemos, cualquier documento afectado por cualquiera de estos límites exige que aquel a quien se plantea la solicitud del acceso tenga que valorar si el límite, la existencia del límite, permite dar un acceso parcial al documento, porque en el caso de que se pueda soslayar ese límite con un acceso parcial, lógicamente el ciudadano, el solicitante, sí que tiene derecho a que se le facilite el acceso de esa manera, ¿no? con esa limitación. Bueno, pues objeto, sujetos, límites. Esto ya habíamos visto. ¿Cómo hacemos valer el acceso? Es decir, nos vamos a situar en la forma pasiva, ¿no? de la transparencia. La transparencia mediante solicitud. Bueno, pues como creo que ya apuntábamos antes, la solicitud se hará por escrito. Y ese escrito lo que se exige es que, bueno, pues identifique al solicitante e identifique al documento y, lógicamente, bueno, pues también los datos de contacto, ¿no? con el solicitante. El solicitante, ya sea en este momento o más adelante, pero puede hacerse ya desde este momento, puede elegir la forma de acceso que considere más conveniente. Y en la legislación portuguesa pues, se plantean básicamente tres formas de acceso. El acceso electrónico presencial, es decir, la consulta directa del documento.
la posibilidad de la reproducción, es decir, de obtener una copia en cualquier soporte, electrónico, papel, audio, visual, combinaciones. Y habla la legislación portuguesa también de la posibilidad de certificaciones. Si no se puede otorgar el acceso, que me indiquen cuál es el documento y que me expliquen cuál es el contenido del documento para aquellos casos, bueno, pues a lo mejor en materia de archivos, que no podemos tener la copia del documento, pues puedo tener una certificación del documento, su contenido y demás, pues para no deteriorar el documento, por ejemplo, ¿no? Dependerá un poco de la situación en la que nos encontremos. Lógicamente, la legislación portuguesa también establece el derecho que tiene el solicitante en todo momento a obtener apoyo por parte de las instituciones en materia de acceso, es decir, a que le informen de cómo acceder, a que le expliquen cómo acceder, a que le expliquen cómo identificar el documento para que el acceso sea posible, etcétera, 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 ¿no? El derecho de apoyo para iniciar y para poder formalizar esta solicitud. Una vez iniciado el procedimiento con la solicitud, la entidad a la que nos dirijamos, pues lógicamente pone en marcha la tramitación o la instrucción de este pequeño procedimiento, digo pequeño por la brevedad del tiempo, ¿no?, en el que se tiene que desarrollar. En primer lugar, lo que tiene que hacer la entidad es plantearse si está claro cuál es el documento al que pretende acceder el solicitante, y si no es así, pues como en cualquier procedimiento administrativo, pedirle que mejore, que subsane esa solicitud, y a tal efecto pues suele conceder un plazo breve de alrededor de 5 días para que se identifique con corrección y se pueda avanzar, por lo tanto, en la tramitación de ese procedimiento. Ahora bien, clásicos y viejos conocidos ya, ¿no? Ya sabemos cuál es el documento, pero el documento exige generar, o la petición exige generar un nuevo documento, exige adaptaciones, exige hacer un esfuerzo de síntesis, lo que decíamos antes. Bueno, pues en este caso el organismo, la entidad a la que nos dirijamos puede inadmitir la tramitación del documento. ¿Por qué? Porque en Portugal la normativa portuguesa señala que el acceso debe consistir en una simple manipulación del documento. Cualquier otro trabajo adicional, cualquier otro esfuerzo desproporcionado, nos dice la legislación, que vaya más allá de una simple manipulación, excedería ya del derecho de acceso, y en esa medida se denegaría o se inadmitiría a trámite esta solicitud. También contamos con las clásicas exclusiones por peticiones abusivas, ¿no? Y en este caso en Portugal, pues petición abusiva se considera aquella que es repetitiva o aquella que afecta a un elevado número de documentos. Bueno, recuerdo cuando hablábamos de la Unión Europea, la discusión, ¿no?, que se planteaba en la Unión Europea sobre las solicitudes que afectan a un excesivo número de documentos. Si recuerdan, hablábamos de la buena administración, ¿no? Que como se ponía en juego la buena administración, se discutía si sí, si no, pero parece que siempre estábamos más a favor del acceso que de la buena administración en este caso, ¿no? Si es que muchos documentos se considera dar entrada a una administración deficiente y lenta y demás. Bueno, pues en Portugal ya no se plantea, porque ya tenemos directamente la posibilidad de excluir por el elevado número de procedimientos. Simple manipulación o lo de la obligación de no generar o adaptar documentos. Sí. Que eso también puede producir que sea ininteligible para la persona que lo pide. O sea, que le den un documento y yo aquí no entiendo nada. Puede ser. Pero claro, como se puede luego acoger la administración a eso y decir, no, pues yo te lo doy tal cual. Claro, yo no lo puedo manipular. Este es el documento y esta es lo que te puedo facilitar, ¿no? Porque cualquier labor adicional de manipulación, síntesis, reelaboración, compilación, que requiera cierta labor intelectual, en principio no se debe hacer a tenor de la ley, claro.
O sea, que también limita un poco. Sí, por eso os decía hace un momento... A lo mejor, que depende del tipo de documento, pues tú te interese para poder salir de dudas y luego ves el documento y dices, me queda igual. Exactamente. Por eso decía hace un momento que en realidad la legislación portuguesa ha sido muy progresista en algunos aspectos, pero en realidad pues ha sido muy restrictiva en otros, ¿no? Aparte que nos dan una de cal y otra de arena, porque en lo que veíamos antes de los documentos nominativos ha sido muy aperturista, ¿no? O el mismo dato de que ya desde el año 89 la Constitución venga hablando del derecho de acceso, pues ciertamente es un país pequeño del sur, que parece que el acceso es la panacea del norte, ¿no? Bueno, pues, pero sin embargo luego también tenemos estas pequeñas cosas, ¿no? que no facilitan del todo. Hay ciertos aspectos en los que han sido muy aperturistas y hay otros en los que han sido un poco más restrictivos. Aunque sí es que es verdad que en el ánimo de la CADA, esto es lo que prevé la norma, ¿no? Pero la CADA siempre ha sido muy abierta. Sus interpretaciones, ya lo veremos luego con las estadísticas, el nivel de estimaciones, de recursos y de reclamaciones siempre nos muestra una entidad muy favorable siempre al acceso. O sea, en la medida en que quede en su margen de interpretación, probablemente entraremos por la vía del acceso, ¿no? Bueno, y por último, en la fase de tramitación, se establece que si la entidad tiene alguna duda antes de resolver, puede también pedir una opinión a CADA, que es el organismo del que venimos hablando durante todo este tiempo. Llegamos a la fase de resolución, como decía antes, pues en realidad es muy breve porque se establecen 10 días, o sea, esto está lógicamente previsto para aquellos supuestos en los que no es difícil y no hay ningún tipo de problema al respecto, porque si no es muy complicado este tipo de tramitación, ¿no? Con la posibilidad de que ese plazo se aumente o se prorrogue hasta los 2 meses, ¿no? Que es lo más razonable en cuanto hay cualquier mínimo contratiempo o inconveniente. Ese sería el plazo de tramitación. ¿Y qué respuesta nos van a dar? Pues la respuesta será alguna de estas 4 que tenemos aquí. Nos van a decir si el acceso es electrónico o presencial, nos van a decir cómo acceder, dónde está, o dónde la ubicación electrónica o lugar físico o demás. Nos van a facilitar... si hemos pedido la reproducción o un certificado, la copia o el certificado. Nos van a decir que no nos pueden dar el acceso, siempre con motivación y siempre explicitando cuáles son las vías de defensa, las vías de oposición a esa denegación, o van a decir que no pueden admitir la petición porque no están en posesión de la documentación, y eso sí, si saben quién tiene la documentación, tienen la obligación de remitirnos a esa entidad. Bueno, el acceso evidentemente se producirá pues simplemente recibiendo la copia de certificado o acudiendo a ese lugar, y el único acceso que es gratuito es el de consulta directa. Los demás, tanto la copia como el certificado, requieren del abono de una tasa, aunque sí que es verdad, bueno, pues que hay determinados supuestos en que hay determinados grupos que están exentos de la tasa. Por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, cuando necesitan el acceso para su defensa en juicio, las personas que tienen el derecho de asistencia gratuita en juicio, por ejemplo, también están eximidas de la tasa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un grupo de sujetos que no tienen que abonar esta tasa. Bueno, y si la resolución es desfavorable, ¿cuáles son las vías de defensa previstas? Bueno, pues siempre está la posibilidad de acudir directamente a los tribunales, ¿no? Pero bueno, la verdad es que teniendo en cuenta el papel de la CADA, ¿no?, y la abanderada que es del acceso y de la transparencia, pues siempre tenemos la posibilidad de plantear lo que para nosotros sería un recurso, que ellos llaman la queja, ante la CADA. El plazo de interposición es breve, 20 días también. Como decía, es una alternativa a la vía judicial que suspende además, ¿no?, el plazo interrumpe el plazo para acudir a los tribunales. Y recibida la queja, pues la CADA solicitará la información, las alegaciones del órgano que ha denegado el acceso,
Y ella misma, la CADA, en el plazo de 40 días desde la recepción, tendrá que pronunciarse, tendrá que manifestarse, tendrá que emitir lo que llaman en la legislación portuguesa el informe de la CADA. Ese informe de la CADA será trasladado a las partes y a partir de ese informe el órgano que en primer lugar denegó el acceso tiene de nuevo un plazo de 10 días para reconsiderar su primera posición, ¿no? En esos 10 días puede dar el acceso, por lo tanto, la posición de la CADA no es vinculante, el órgano puede reconsiderar el acceso o si no lo hace, lógicamente ya sí el afectado puede acudir directamente a los tribunales. Bueno, este sería las previsiones procedimentales respecto de la publicidad pasiva o respecto del derecho de acceso en sentido estricto. Luego, muy brevemente, la ley nos habla, como decía antes, de la posibilidad de reutilizar esta información. Y la ley, bueno, esencialmente lo que hace es establecer que hay una información que no se va a poder reutilizar en el sentido de que las normas europeas dan a la reutilización de explotación de esta documentación para obtener documentos de valor añadido, productos digitales, bueno, hacer estadísticas o información que pueda ser explotada económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay algunos datos que no se pueden reutilizar, otros que son libres y otros que están sometidos a otra nueva autorización. Los prohibidos son, bueno, los que tienen que ver con la actividad privada del ente, esto un poco en la línea con lo que veíamos antes de aquellos supuestos en los que, aunque la administración esté en posesión del documento, si el documento lo ha elaborado en virtud de un contrato privado, considerábamos que en ese caso no se podía acceder porque entonces estaríamos vulnerando las reglas de la contratación, ¿no? Bueno, pues es un poco esa idea la que está aquí detrás, ¿no? Afectados por derecho de autor o similares tampoco se pueden reutilizar, logotipos o insignias de forma aislada o los documentos nominativos, salvo que se obtengan los correspondientes permisos que podrán tener, bueno, determinadas medidas de protección. Sin problema, reutilización, pues los documentos que son accesibles en la red, estos se pueden explotar sin mayor traba, ¿no? Y los que sí se pueden, o los demás se podrían se podrían explotar, pero requerirían de una autorización que tiene una tramitación similar a la solicitud de acceso, que también está sometida a los mismos límites que veíamos antes respecto del acceso, ¿vale? Y que se puede otorgar bajo condición, ¿no? De que se respeten determinadas salvaguardas, etcétera, etcétera, y siempre también la reutilización a cambio del abono de una tasa. También frente a estos pronunciamientos en esta autorización exige la posibilidad de interponer quejas también ante CADA, o sea, con un sistema prácticamente idéntico y similar al de acceso. Bueno, la publicidad activa. Bueno, pues la publicidad activa en la ley pues está considerada, la verdad es que de una forma bastante breve, y lo que hace la ley básicamente es establecer, por supuesto para las entidades de las que hablábamos anteriormente, la obligación de publicar una serie de documentos, ¿no? Que bueno, pues ahora podemos repasar. La publicación debe hacerse en el sitio web institucional y se establece para esas entidades la obligación de mantener actualizada esa información con una periodicidad mínima de 6 meses. Bueno, hay alguno que es imposible porque se trata de informes anuales, como veremos luego, pero el resto de documentación cada 6 meses tiene que ser revisada y actualizada. ¿Qué hay que publicar? Bueno, pues las cláusulas abiertas, ¿no? Lo que se considere, ¿no? Aquí ya tenemos la posibilidad de que el ente incluya lo que crea oportuno y siempre los datos necesarios por si alguien quisiera hacer una consulta
presencial. Y en todo caso, la lista de la información que se considera esencial para la transparencia de la administración, que sería esta, ¿no? Planes de actividad, presupuestos, actividades realizadas, gastos, balances, organigramas internos, ¿no? Composición de los órganos de dirección, de fiscalización, demás órganos. Los documentos internos que revelen la estrategia administrativa, como las instrucciones internas, ¿no? Que se dan dentro de la administración, unos órganos a otros, las circulares internas de cómo aplicar e interpretar las normas, por supuesto todo el marco normativo, las normas aplicables y los procedimientos que se pueden tramitar a tenor de esas normas, y también todas las reglas sobre precisamente la transparencia, ¿no? Cómo acceder a la información y las reglas sobre la reutilización de esa información. La norma establece también durante cuánto tiempo es necesario que esta información esté en abierto, y bueno, básicamente nos movemos en estos tres parámetros, pues el periodo de vigencia de esa información, pues estamos hablando de una norma mientras esté en vigor, lógicamente, 2 años como, aquí está, 2 años como mínimo en todo caso. Y en el ámbito de las entidades locales, siempre el periodo de mandato de esa entidad local, que lógicamente puede ser superior al año, o puede ser. Y como decía antes, en el ámbito medioambiental, bueno, pues hay una descripción mucho más detallada de los datos que deben publicarse, ¿no? Que deben ser objeto de transparencia. Pues todas las normas, políticas, planes, programas, informes de ejecución, los datos de control de actividades, todas las licencias y autorizaciones en materia medioambiental, los estudios de impacto, evaluaciones de riesgo, el informe nacional, lo que decía antes, lógicamente esto no se puede renovar cada 6 meses porque solo habrá uno al año. Las amenazas inminentes en materia medioambiental o de salud para que se puedan tomar medidas, y lo que decíamos antes, ¿no? La lista unificada de los órganos, en la pregunta que planteaba antes, ¿no? En materia medioambiental esto sí está resuelto porque hay un listado unificado de quién está obligado por esa normativa, pero es solo en materia medioambiental. Bueno, la CADA, y vamos terminando, es la administración, es el ente institucional, el ente independiente encargado de velar por la transparencia en Portugal. Se creó ya con la primera norma que se dictó en esta materia en el año 93 y se ha mantenido lógicamente hasta la actualidad. Su composición, bueno, pues su composición es plural, y aquí tenemos representantes de las distintas instituciones o personas que acuden representando a instituciones, ¿no? Tenemos un juez del Tribunal Supremo, que ellos llaman Supremo Tribunal, cambiando el orden, 2 diputados del partido más votado y del partido de la oposición, un profesor de Derecho representando al presidente, designados por el gobierno, designados por los gobiernos regionales. Actualmente solo Azores y Madeira tienen aquí un representante, por supuesto que las regiones administrativas no se han constituido, por lo tanto solo las regiones autónomas han designado, de representante de la Asociación de Municipios de Portugal, de Consejo Nacional de Colegios de Abogados y de la Comisión Nacional de Protección de Datos. Todos ellos su mandato es de 3 años, salvo los diputados, que estarán el tiempo de su mandato en la Asamblea. Pueden renovar durante 2 periodos, por lo tanto pueden estar hasta 9 años formando parte de la CADA, y son inamovibles salvo las clásicas causas tasadas, ¿no? Pues fallecimiento, incapacitación, renuncia, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Pues bueno, prácticamente ya hemos mencionado muchas de ellas, ¿no? Tramita las quejas, o sea, las reclamaciones, los recursos frente a las denegaciones de acceso, emite su opinión en los procedimientos de solicitud de acceso, cuando la entidad tiene una duda, lo que hacíamos antes en referencia, ¿no? Si la entidad no tiene muy claro si debe o no dar el acceso, etcétera, bueno, pues siempre puede plantear esta consulta a la CADA.
tiene que elaborar un informe anual sobre la situación, sobre la aplicación de la ley, y otro cada 3 años sobre la información reutilizable, la labor de información, divulgación de la administración abierta, y impone sanciones en materia de incumplimiento, pero las sanciones están previstas solo en materia de reutilización, no en materia de acceso. ¿Cuáles son esas sanciones? Como digo, limitadas a la reutilización. Bueno, pues una reutilización incorrecta, porque no tiene autorización, porque se ha dado autorización pero no se cumplen las condiciones de la autorización, o porque no se ha pagado la tasa, ¿no? Estas son las infracciones previstas y estas son las sanciones previstas, que no son desdeñables en muchos casos, ¿no? Porque bueno, pueden llegar a cantidades que son importantes, ¿no? Todas esas multas que se recauden, pues esos ingresos que se recauden en esas multas se repartirán, como ven, entre cada Estado y la entidad que haya sido lesionada porque se ha reutilizado su información incorrectamente, 40-40-20. Bueno, y con esto ya, por mi parte, terminamos. Podemos echar un vistazo a la información que nos ofrece la CADA sobre su actuación. Son los datos del último informe publicado por la CADA, que hace referencia al año 17, del año 18 evidentemente todavía no tenemos datos. Y como ven, todos estos serían los procedimientos abiertos por la CADA en el año 2017. 629 quejas o reclamaciones, 284 peticiones de opinión, que no está mal, ¿no? Para ser un país pequeño, bueno, puede parecer poco, pero realmente no está mal, ¿no? ¿Frente a quién se han planteado estas quejas? Bueno, pues llama mucho la atención, ¿no?, las entidades locales, que parece ser que son las que se llevan la palma en el supuesto incumplimiento, ¿no? La mayor parte de los recursos, 179, se han planteado frente a denegaciones de entidades locales. Sanidad, claro, son los ámbitos también, por otra parte, donde se plantean los mayores accesos, donde hay más número de recursos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos. Y solicitantes de opinión, quienes son los que probablemente por estar más concienciados tienen más dudas, quieren resolver correctamente y plantean más peticiones de opinión. Bueno, pues sanidad, educación, ¿no?, parece que son los que están a la cabeza, junto con las entidades locales, lógicamente, pues si tienen tantas peticiones, al fin de cuentas se tiene que producir, hay ciertas dudas que hay que resolver, ¿no? Aquí están Azores y Madeira, que también parece que participa. Bueno, y ya por último, resultados de quejas y opiniones en el año 2017, lo que decía antes, ¿no? Claramente CADA es una institución que tutela el acceso, pues lo vemos en el resultado de los recursos estimados, ¿no?, que es muy superior a los desestimados, al igual que su posición en las peticiones de opinión favorable a el acceso frente a su posición desfavorable al acceso en esas opiniones solicitud de opinión que se le ha planteado. Bueno, pues esto es todo por mi parte, salvo que... Bueno, pues nada, un placer como siempre. Nos vemos. Dime. En cuanto a lo que he comentado antes del conflicto que había, un poco en la CADA contra el Consejo de Protección de Datos, sí, que yo imagino que hasta que la ley se ha pronunciado al respecto, habrá generado que si la CADA, por ejemplo, resolvía siendo muy favorable al acceso, sí, habrá gente que habrá recurrido al otro órgano, al de protección de datos, a reclamar precisamente que no estaba de acuerdo con lo que la CADA había decidido. Entiendo que se habrán creado muchos conflictos entre lógicamente, los sí. Se han generado muchos conflictos y muchas tensiones entre los dos órganos que al final, bueno, pues, vía de acuerdos e incluso llegando a los tribunales, ha tenido que resolver. Sí. Sí. Ha sido un foco de conflicto muy importante que han tenido entre ellos, mucha tensión. Imagino que a la CADA esta última decisión, tu movimiento no le habrá gustado nada, imagino.
el que se haya tirado más. Imagino que no, pero claro, siempre y cuando tú tengas en cuenta el perfil de quien, al fin y al cabo, las personas se van renovando, ¿no? Quiero decir que las personas que durante todos estos años han estado manteniendo determinadas posiciones, en determinado momento puede que ya no estén en la CADA y estén otras, y por lo tanto las que están ahora pues que tengan una opinión más favorable, ¿no?, a esa nueva interpretación de la protección de datos. Es curioso que en oposición con España... ¿Perdona? Que es curioso que en oposición con España la CADA ya existiera y aquí parece que es al revés. Primero existió la Agencia de Protección de Datos y ahora es cuando está el Consejo de Transparencia. Sí, claro. Pero piensa que en Portugal es que fue una avanzadilla en el acceso y, bueno, de hecho desde la primera norma ya tenían el ente que tutelaba y velaba por la protección, ¿no? De alguna forma es como ser abanderado de esto, pues también me exige ir por delante en algunas cosas para que se me reconozca, porque... Pues muchas gracias.